Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un poco la introducción de este tema de hoy. La culpa, que se titula La culpa no te define. La cruz te restaura. Aquí tenemos la invitación, ¿verdad? Pero vamos aquí a Isaías 59:2, donde dice que la culpa te aleja. La culpa, ¿verdad?, por el pecado nos impide escuchar la voz. Y yo me quiero tomar unos minutitos para hacer la introducción. La culpa. ¿Qué sucede con el pecado? El pecado sucede, pero el pecado sucede y se va. ¿Qué queda? La culpa. El problema desde Adán hasta Jesús fueron aproximadamente 4,000 años de culpa. De culpa, no de pecado. Pero, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Tuvieron el pecado, fue consumado el pecado, pero ¿qué arraigaron ellos? La culpa. La culpa de haber desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces la culpa es la que hace que nos alejemos de Dios? ¿Acaso, lamentablemente, vamos a seguir pecando? Y nos vamos a arrepentir. Pero hay pecados que son difíciles. Y tal cual es el pecado, tal cual es la culpa. Y la culpa hace que nos alejemos de Dios. La culpa hace que el oído no esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este es un camino que voy a tomar hoy, donde tengo que hablar del pecado sin pasarle la mano, pero también de la reconciliación. Porque la idea es que nos acerquemos más a Dios, no que nos alejemos. No somos como el señalador, el acusador, porque todos hemos fallado. Todos hemos cometido errores. Y cuando cometemos errores, nos alejamos de Dios. Pero el buen hijo, el hijo pródigo, volvió a casa sin promesas, destruido, derribado. Y lo que quiero dejar hoy claro es que Jesucristo siempre está con los brazos abiertos para recibir a su hijo, para recibir a su consiervo, a su hermano, a su siervo. Y el Padre nos recibe a nosotros por Cristo. Estamos a una semana de la Semana Santa, ¿verdad? Que es un tiempo donde los corazones recuerdan que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Él fue por nosotros vituperado, perseguido, golpeado. Y eso nunca debemos de olvidarlo. Pero el pecado, lo que queremos exponer hoy es el pecado. La gracia, hablaba mi pastor toda la semana. La gracia, porque no es por mérito, no es cuántas veces ores, no es cuántas veces ayunes, no es cuántas veces pidas perdón, es por gracia que somos salvos. En Isaías 59:2 leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué es lo que nos dificulta a nosotros escuchar la voz de Dios? El pecado. Pero más que el pecado es la iniquidad. La iniquidad es aquella persona que comete el pecado con intención. Pero también hay un pecado que está arraigado en el alma, en el corazón, en las generaciones de la persona. Porque Pablo dijo: esto que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago yo. Un arrepentimiento donde necesitamos acercarnos a la cruz. Pero el objetivo de las tinieblas es que usted no pueda llegar a la cruz. Es que va a buscar las miles de maneras para que nosotros no podamos llegar a la cruz. A la cruz es la gracia, el arrepentimiento, el perdón, la libertad. Y porque la culpa no te ayuda a entender el proceso, como lo hablamos hace un momento, el proceso por el cual tú estás hoy donde estás. Si tú estás hoy aquí en el trabajo, en la profesión, donde estés, en tu familia, con la familia que estés, es porque Dios ha determinado en un tiempo de tu vida el hoy, lo que estás viviendo. Pero entonces no debemos de sentirnos culpables, porque la
culpa la llevó Cristo a la cruz. Porque la culpa la crucificó Cristo y la pagó. No estoy diciendo que el pecado es libre, que el pecado, que no pasa nada porque peco, que si me doy un trago no pasa nada, que si me doy esto no pasa nada. No, es entender que el corazón, cuando está arrepentido y cuando el corazón ha entendido que Cristo dio su vida por ti, la culpa se va y llega la restauración. Porque necesitamos, la iglesia de Cristo necesita ser restaurada, porque cuando tú eres restaurado, entonces tú puedes disfrutar de la bendición que Dios te está entregando hoy. Es tan triste mirar personas que son bendecidas hoy en día, pero la culpa de lo que ha sucedido en el pasado no los deja disfrutar de las bendiciones que Dios le está entregando hoy, tan fácil como el respirar, como el sentirse culpable por el pasado. O sea, una cosa, las cosas que pasaron, ya pasaron, pertenecen al pasado. Ahora hay que levantarse y ver la cruz y entender que sí, yo lo sé que voy a volver a pecar. No quiero decir que me gozo en el pecado, pero yo lo sé. Pero no voy a aceptar esa culpa, ese señalamiento que quizás hicieron en el pasado. Me libero de esa culpa. Los errores que cometí, Dios, tú sabes que me arrepentí y no los quiero volver a cometer. Y no los voy a volver a cometer. Pero no voy a permitir que eso que sucedió en el pasado me quite la felicidad que Dios me está entregando hoy, que es la cruz, la salvación. Porque no sabemos en qué momento nos vamos de aquí. Pero el tiempo, ya que hemos conocido a Cristo, hemos conocido la libertad, hemos conocido al Redentor, hemos conocido a aquel que dio su vida por nosotros. La culpa no te define, la cruz te restaura. ¿Cuál es el objetivo? Que no seas restaurado, que vivas una vida de culpa, que vivas una vida de que el acusador se apodera de ti. Pero cuando llegas a la cruz eres libre, porque todo decreto que estaba en contra de los hijos de Dios fue abrogado en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario entonces nosotros hemos conseguido la libertad. Tus proyectos, tus metas, tus logros, lo que tienes planificado para tu vida, no lo vas a lograr con la culpa, con un sentimiento de culpabilidad. Cuando tú te zafas de la culpa y llegas a la restauración, cambia tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de dar amor, tu manera de recibir amor, tu manera de expresarte, de afrontar los nuevos retos, porque ya no te sientes culpable, porque ahora eres más que victorioso en Cristo Jesús, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque mi carga es fácil, mi yugo es llevadero, dice el Señor. Entonces, ¿qué yugo estás llevando? El yugo de la culpa. Todos hemos cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha dicho no creo en Dios? Y entonces porque yo algún día en mi vida dije que no creía en Dios, entonces yo tengo que seguir arrastrando con esa palabra. No, yo decidí creer en Cristo y creer en Dios y seguir adelante. Ese es un ejemplo, pero hay infinidades de palabras o de situaciones o de cosas que hemos hecho en el pasado que quizás nos visitan y decimos, no soy digno de hablar con Dios, de orar. No, es la culpa que debemos de desarraigar de nuestra vida. Te aleja, la culpa te aleja, te desconecta, pero llega Cristo, interviene, pero tú decides volver. Tú decides volver ahora con la experiencia que tienes. Tú decides volver ahora con la actitud que te dejó esa culpa. Porque la culpa, ¿sabe una cosa, mi hermano, mi hermana? La culpa no fue nada más y nada menos que el combustible para tú saber afrontar y pasar ese valle de sombra de muerte por el cual pasaste. De lágrimas, de sufrimientos, de señalamientos, de decirte que tú no puedes, tú no eres, tú no sabes. Pero lo pasaste. Porque si estás tú hoy aquí sentado, escuchando la palabra de Dios, es porque lo pasaste. Porque eso que no te mató, te hizo más fuerte. Te hizo acercarte más a la restauración de Cristo, a la cruz del Calvario.
El pecado nos hace fallar a todos, pero la culpa mal manejada nos aleja de Dios. La culpa mal manejada. O sea que la culpa hay que manejarla. La culpa hay que saberla drenar. Hay que saberla pasar. Es un obstáculo. La culpa es un obstáculo que hay que saberlo pasar de la mano de Cristo. La cruz no solo perdona, también restaura la relación con Dios. Sin Cristo somos nada. Si Cristo no está en la casa de Dios, si Cristo no está entre nosotros, entonces estamos en una vida de culpabilidad. La vida del culpable es aquella persona que ya no quiere avanzar, que ya llega a la iglesia y solo se sienta, las palabras ya no es lo mismo, pierde la esperanza, pierde los sueños, cualquier palabra le hace daño, se hace sensible, porque es una persona que vive siempre cargando la culpa. Porque yo tuve esto y lo desperdicié y ahora no voy a tener nada más. Porque yo hice esto y estuvo mal y fracasé, ahora yo no voy a hacer nada más. No, es en el fracaso donde tú has aprendido. ¿Acaso los grandes inventores, los grandes hombres, verdad, de Dios, pero también grandes empresarios, cuántos fracasos no tuvieron al principio? A lo mejor tienes tu mirada puesta en algo que estás haciendo, que estás creando, que vas a abrir un negocio y de repente fracasas. Entonces esa culpabilidad, ¿qué va a hacer? ¿Que te detengas o qué va a hacer? Que la sepas manejar y avances. Hay personas que no se han alejado de Dios por rebeldía, sino por culpa. Porque quizás en algún momento de su vida no fueron tan fuertes y no fueron tan bien plantados en la palabra para no alejarse. Y se alejaron de Dios. Y esa culpa ha hecho que esa persona dure 10, 20 años, 5 años apartados de Dios. La iglesia es un sitio donde hay personas enfermas, donde hay personas que necesitan restauración, pero lo más importante es que la persona esté en el cuerpo de Cristo para recibir esa restauración, para recibir esa ayuda, para recibir esa guía. Todos estamos en procesos, siendo procesados, pero dentro del cuerpo, dentro de la cruz. Allí es donde va a ser nuestro proceso, ahí es donde vamos a ser procesados. A lo mejor hay un día que no quiero venir a la iglesia, pero vengo, estoy siendo procesado, estoy en el proceso, cumplo con todas mis obligaciones, con las obligaciones que tengo en mi vida, pero también cumplo con Dios, porque Dios es el primer, es mi primera salida, mi primera entrada en toda mi vida. Cuando una persona está culpable, se siente culpable, ora menos, se siente indigna, la gente se esconde espiritualmente, se aísla, es lo peor que puede hacer una persona. Estamos hablando del pecado y la culpa. El pecado rompe la comunión con Dios, la culpa genera distancia, el hombre se esconde como se escondió Adán, ¿verdad? Y Eva. El pecado te hace fallar, pero la culpa te hace huir. Con el pecado fallas, pero después de la falla, huyes. O te arrepientes. Dice que todo aquel que confiesa sus pecados, se arrepiente y se aparta, les son perdonados. Entonces lo que quiero exponerle en este día es que el pecado crea culpa y la culpa crea distancia de Dios. El pecado va a estar. Estamos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestras iniquidades. Nosotros caminamos en medio del pecado. Y entonces por eso leemos la palabra, oramos, nos reunimos, tenemos coinonía, hablamos con personas que hablan nuestro mismo idioma espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre estar limpiándonos del mundo donde estamos viviendo, de las conversaciones que quizás participamos, en las cosas que miramos que a lo mejor no debemos de mirar. Pero eso va a hacer que te alejes de Dios. No estamos llamados, la iglesia no está llamada a juzgar, a señalar. La iglesia está llamada a restaurar. Aquel que estaba perdido vuelva a la vida. Aquel que estaba muerto ha vuelto a resucitar. Eso hace un líder, eso hace un hijo de Dios, aquel que no se siente culpable a causa del pecado. Porque hemos sido concebidos bajo el pecado y debemos de entender a manejar el pecado. Debemos de aprender a manejar el sentimiento de culpabilidad. No soy digno de recibir esto. No me merezco esto. No, porque yo soy muy malo para. Entonces estás poniendo por el suelo
el nombre de Cristo, la cruz, y no estás disfrutando lo que Dios te está regalando en este día. Entonces yo te invito a que te deleites en lo que Dios te ha entregado, en la arepa que te comes, en la ropa que te pones, en el trabajo que tienes, en los regalos que Dios te entrega, en el perfume que te pones. Pero también como no hemos aprendido a regocijarnos en lo bueno, también nos regocijamos en lo malo, en la escasez, en la pobreza, en las lágrimas, en el sentimiento, ¿verdad? De quizás de que a veces no nos aceptan, ¿verdad? En eso también nos hemos aprendido, ¿verdad? Porque la culpa no tiene cabida en nuestras vidas. Porque cuando usted comete un error, hermano, usted sabe que cometió un error, vaya, arrepiéntase. Señor, me equivoqué, no lo voy a volver a hacer. Si tengo que pedir perdón, voy y pido perdón de corazón. Oye, mira, perdóname porque no. Porque no voy a permitir que la culpa haga espacio en mi vida. Y así es la vida de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Nos arrepentimos, cometemos error, a lo mejor no queremos decir algo, pero lo decimos y herimos a alguien. Entonces, inmediatamente, ¿qué hace? Baja y pide perdón, te pones a cuentas. Si te perdonan, gloria a Dios, y si no te perdonan, pues seguimos adelante. Seguimos adelante con el camino a la cruz, con el camino a la restauración. La culpa nos desconecta de Dios. Ahí está una persona. ¿Cuántos hemos estado así? Como esa imagen. En la oscuridad, en la soledad, en las madrugadas, solos, porque Dios te aisló, porque Dios te apartó. ¿Sabes que la culpa es un combustible para nuestras vidas? Es el combustible que nos ayuda a levantarnos, a lavar nuestra cara y a decir, sigo a Cristo, acepto esta situación, qué difícil es, pero yo sigo a ti, Padre, porque yo sé que todo está permitido por ti, porque aquí nada pasa si tú no lo decides y mi vida está en tus manos. Sí, me equivoqué, sí me equivoqué, pero ¿qué puedo hacer? ¿Seguir culpándome por toda la vida o decir, Padre, pero yo sé que tú me perdonas y yo te pido que me ayudes a no volverlo a hacer? Yo voy a poner todo de mí. Es como decía la hermana, una negociación. Hago un negocio con el Padre. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, Señor. Solo no puedo, sola no puedo. Ayúdame en una habitación, sin nadie al lado, sin una persona que te levante. Solo el Espíritu Santo. Que Él ya conoce nuestro principio y Él conoce nuestro final. Él ya lo sabe. Dios sabe los errores que vamos a cometer. Dios sabe los errores que hemos cometido. Dios sabe, el Espíritu Santo sabe lo que estamos pensando en este momento. Hoy es un día de una antesala a la Semana Santa. A ese día que debemos de recordarlo todos los días del año. Pero es una fecha especial, no lo vamos a negar. Es una fecha donde todas las personas dicen, wow, Cristo hizo todo eso. Lloramos con las películas, aunque las hayamos visto el año pasado. Porque es vivo el Espíritu Santo que está en nosotros, que entendemos que Cristo padeció todo lo que hizo, se hizo de rey, llegó a lo más bajo, se hizo hombre, nació en un pesebre porque no había lugar para él apoyar su cabeza, porque a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y así hemos sido cada uno de nosotros. A lo mejor hemos ido a los nuestros y los nuestros nos han rechazado. Porque no han creído en nosotros, porque no han creído en nuestros proyectos, porque no han creído en el Cristo que ahora nosotros llevamos en nuestro corazón como estandarte. La culpa te desconecta de Dios y hoy es un día para volvernos a conectar. Si te has desconectado en alguna parte de tu vida de Cristo, entonces es el momento de volvernos a conectar. Porque Cristo está esperando. Y Él no está esperando a un hombre o una mujer perfecta. Él está esperando a los imperfectos, a los cojos, a los desvalidos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. A ese está esperando Cristo. Cristo no vino a sanar a los sanos, Él vino a sanar a los enfermos. Y nosotros tenemos la enfermedad.
en nuestros genes. Difícil decirlo, pero el pecado está conviviendo con nosotros diariamente y por eso nosotros diariamente necesitamos buscar más del Señor, tener una intimidad con el Señor, porque es como si viene una enfermedad, pero también viene la cura y viene la cura y es diario, es en cada momento, es continuo la sanidad y la salvación de nuestro Cristo. La culpa no solo te aleja, te hace dejar de escuchar la voz de Dios. Salmos 32, 3. Vamos a buscarlo. El Salmo 32, 3 nos dice, déjame buscarlo aquí, porque quiero leerlo. Y aquí está. Aleluya. Mientras callé, quiero que apunten ese salmo en su Biblia. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Te has sentido que se han envejecido tus huesos? ¿Has sentido ya tu vida sin ganas, sin fuerzas de levantarte? ¿Te has sentido destruido, abatido? Aunque quizás tu alrededor esté alegre, esté lleno de personas, esté lleno de gente, pero quizás en tu silencio te has sentido destruido desde el interior. Pues te digo que es la culpa que no has sabido soltarla en tu vida. Ese sentimiento de culpa que no has sabido desconectar de tu vida. Dios te dice, ya basta. Ya basta de tanto sufrir, porque el sufrimiento y la culpa que estás trayendo no estás permitiéndote disfrutar de la bendición que yo, tu Padre, tu Dios, te estoy entregando en este momento. Entonces, qué difícil es que tú regales a tu hijo un regalo hermoso, precioso, para que lo disfrutes, y tu hijo no lo disfruta porque está pensando quizás en el regalo anterior que se rompió o que lo perdió. Quizás lo perdió, quizás le diste un regalo y él lo perdió, pero el día de hoy le estás dando un regalo mejor que el que tenía. Pero tu hijo o ese niño no lo está disfrutando porque todavía alberga en su corazón el recuerdo de lo que perdió en el pasado. Y no ha entendido que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios es un Dios de ciclos que reinventa todo lo nuevo diariamente. Porque la culpa lo que hace es que no puedas disfrutar de las bendiciones que Dios te está presentando. Es el sentimiento de culpa que podemos sentir muchos hijos con nuestros padres. Muchos hijos no disfrutan lo que tienen hoy porque sienten un compromiso tan grande con otras personas que quizás desaprovecharon en su juventud lo que hoy en día tú debes de aprovechar. Quizás el sentimiento de culpa no deja que tú puedas disfrutar de las bendiciones y de la palabra que Dios hoy está entregando a tu vida, ahí en esa habitación, ahí en ese sentimiento de culpa. Y sabe usted una cosa, mi hermano, que así como Dios le provee a usted, le va a proveer a otro, sea quien sea cual sea tu preocupación. Porque el mismo Dios, porque el sol sale para malos y para buenos, y el mismo Dios que te provee a ti va a dar provisión para tu abuelita, para tu hermano, para tu tío, para tu primo, para tu familia, para tu iglesia, para todos. Porque la culpa nos persigue diariamente, la culpa de familia, la culpa de ministerio, la culpa de trabajo, la culpa del día a día, te persigue, porque la culpa es una entidad que lo que quiere es apartarte de la restauración que Cristo tiene en la cruz y que hizo hace 2000 y pico de años por quitar la culpa y darnos libertad. Pero esa libertad no significa un corazón endurecido, significa aceptar que Cristo murió por nosotros, murió por ti, murió por ti, murió por ti, por ti, murió por mí, para que seamos libres, para que seamos felices y digamos, Maranata, Cristo viene por su iglesia.
Y el hecho de que tú te goces hoy no significa que entonces tú tienes un corazón duro por otras personas que quizás están siendo endurecidas o están siendo procesadas. Porque así como Dios te aisló a ti, también va a aislar a otra persona. Hay una frase hasta salió en una canción, estos días me acordé, que dice, ya se te va a acabar la fiesta, ya se te va a acabar todo el bailao, porque voy a comenzar a orar por ti, para que conozcas a Cristo. Porque a veces la misma culpa hace que la persona se envuelva en vicios, en fiestas, en oscuridad, en gozos que no son gozos reales, que son gozos que traen destrucción y apartar y sumergir más a la persona en la oscuridad. Esa es la culpa. La culpa lleva a personas. Es tan difícil la culpa que la culpa lleva hasta a las personas a cometer infidelidades, borracheras, vicios. Ya la gente se siente tan culpable que dice, ya yo no. ¿Ustedes no han escuchado eso? Que ya yo no, a mí ya Dios no me perdona por todo lo que yo he hecho en mi vida. Hay personas, yo he escuchado personas que hablan así. Ya yo no, yo voy para el infierno. La culpa. Ya entregan su vida y dice, sí, yo alababa a Dios y quería a Dios, pero ya no, yo me aparté y estoy tan apartado y tan frío que ya yo no puedo entrar a una iglesia, no puedo buscar más de Dios. Lo que ha hecho la culpa en su vida. Pero mira qué bonito. El perdón te acerca. Hemos hablado de la culpa, pero vamos a dejar la culpa a un lado, ¿verdad? Y el pecado. La culpa te aleja, pero confesar te devuelve a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Vuelve a Dios, Él te está esperando. Hoy puedes volver a escucharlo. Yo creo que esa imagen puedo dejarla todo allí, porque mira, así he estado yo. Yo he estado así. Yo he estado en una habitación, solo. Pero no porque no haya tenido a mi esposa, a mi hija, a mis hijos, a mis pastores o hermanos claves en mi vida. No es porque no lo hayas tenido, sino porque Dios me aisló. Dios me aisló en una habitación solo para decirme, yo soy tu Dios. Yo soy el que voy a hacer en ti. Porque hoy en día yo estoy predicando la palabra de Dios. Hoy en día usted está sentada ahí escuchando la palabra de Dios. Cuando quizás en algún momento estuviste solo, sola, en una habitación a oscuras, diciendo, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo con esto. ¿Qué hago? Y Dios te dice, no te preocupes, que yo estoy contigo. Yo soy el gran yo soy. Yo te voy a levantar y te voy a llevar a sitios inescrutables donde tú ni te has imaginado que vas a estar. Ustedes van a estar en sitios que nunca se han imaginado estar, en posiciones que no lo van a creer, pero hay que dejar la culpa. Tenemos que dejar de culparnos por lo que quizás hicimos, porque lo hicimos o lo hicimos sin querer. Porque a lo mejor has hecho cosas producto de la presión que tenías en ese momento, que no supiste manejar la culpa en ese momento. Pero eso no te hace culpable, eso no te hace débil, eso te hace fuerte, porque hoy en día estás escuchando la palabra de Dios. Porque esa culpa que vino a tu vida, ese movimiento que hubo, te quería destruir, pero no pudo. Aunque lloraste, aunque creas que perdiste, no perdiste. Ganaste, porque hoy estás escuchando la palabra de Dios y estás allí. Arrepentidos, pero cuando te arrepientes y dices, Señor, gracias, y cuando llega la bendición y te saca Dios del valle, tú dices gracias cuando Dios te restaura. Estamos todos restaurados porque estamos aquí en la casa de Dios. Tenemos que aceptar que Dios nos ha restaurado. Y todo lo que llega a nuestra vida es gracias a la restauración que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos que levantarnos y seguir con esa comunicación que tenemos con el Padre y dejar la culpa a un lado. El pecado va a volver a venir.
El pecado son como los calcetines, hay que cambiárselo todos los días. Porque si no, huele a queso cheddar, ¿verdad? El pecado va a llegar. La culpa es la que hay que sacar de nuestras vidas rápido. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado y seguir adelante. Porque lo que necesitamos es acercarnos más a Cristo, porque la cruz te restaura. La cruz te ayuda a confesar y acercarte más a Dios. Confesar te acerca, esconderte te aleja. No se trata del pasado, se trata de lo que haces hoy. ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy, ¿qué estás haciendo para acercarte más a Dios? La culpa crea distancia, pero Dios sigue hablando. La cruz sigue vigente. No te escondas de Dios. No te escondas de Dios. Dios te sigue hablando y tú ya lo percibes. Y tú ya sabes que Dios te sigue hablando. Dios está trabajando en tu vida con hechos, con milagros, con proezas, con dirección que Él te está dando. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted anda conforme al Espíritu. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque yo lo puedo ver, porque usted ha separado un tiempo para venir a la casa de Dios. Usted anda en el Espíritu. Diga conmigo, yo ando en el Espíritu. Yo ando en el Espíritu. Eso es así, hermano, a la culpa. Pa, pa. Yo ando en el Espíritu. Usted se tiene que levantar y dice, yo me levanto con mi Cristo. Yo me levanto con el Espíritu Santo. Yo le sirvo a un Dios vivo. Usted tiene que declararlo porque la culpa te quiere visitar. Y ya para ir terminando, sino por culpa. La culpa te aleja, la cruz te restaura. Hoy es un buen día para volver a Dios. Pero no porque estuviste apartado, sino para volver realmente en esa parte, en ese aspecto de tu vida que fallaste, que fallamos, pero sabemos que fallamos. Yo sé, yo me pongo a pensar, hermano, yo he fallado en tantas cosas y me acuerdo y viene ese momento viene a mi vida. He fallado en tantas cosas y me acuerdo. Pero ¿qué digo? Ya no puedo reparar el pasado. Pero usted sabe una cosa que sí puedo hacer. Seguir adelante y aceptar el tiempo que estoy viviendo. Aceptar el tiempo que estás viviendo. ¿Qué tiempo estás viviendo? Ahora, hoy, mañana. ¿Qué tiempo estás viviendo? Ese tiempo, acéptalo, disfrútalo. Lo pasado ya. Gente pasada quedaron en el pasado. Gente nueva es el presente. Es lo que se construye. Vendrán nuevos retos, nuevas lágrimas, pero también más victorias. Porque estamos en Cristo Jesús, más madurez espiritual, menos culpa. Va a llegar un momento que nos vamos a sentir culpables, pero eso tiene que ser breve. No puede darle espacio en su corazón a la culpa. Usted pide perdón, usted se arrepiente. Si la otra persona es madura, realmente merece ese perdón, lo aceptará y te dará crecimiento. Pero si no lo acepta, pues te quedas en el pasado. Seguimos avanzando porque la iglesia de Cristo sigue avanzando sin culpa. Qué difícil es tomar unas vacaciones y sentirse culpable. Hay personas que toman vacaciones y se sienten tan culpables que ni siquiera disfrutan. Hay personas que han recibido dinero mal habido y no pueden disfrutar el dinero porque saben que es mal habido, porque saben que han tenido que hacer mal para disfrutar. Y los ves que a lo mejor tienen. Es un ejemplo, bueno, burdo, pero qué triste.
Pero qué bonito es aquella persona que tiene poco y disfruta más que aquel que tiene mucho, porque no hay un sentimiento de culpa en su vida. Y si hay un sentimiento de culpa, y si te has equivocado, hoy es el momento de pedir perdón, arrepentirte de todo corazón, arrepentirnos de todo corazón y seguir adelante. Porque Cristo quiere que sus hijos sean libres. Porque yo no, con mi hija Inara, yo no la voy a culpar porque quizás algún día rompió un vaso. Y yo, sí, el vaso que rompiste hace 5 años, el vaso que rompiste cuando tenías 2 años. No, pues rompiste un vaso, ya Dios nos dará uno mejor. Así es Cristo con nuestras vidas. John, te equivocaste, pero arreglamos y seguimos adelante. Arreglamos y seguimos caminando. No se rompe la carreta y te quedas ahí varado. No, se rompe la carreta, la arreglas y sigues adelante. Porque lo que quiere el enemigo es que te quedes accidentado, sin la rueda en la carreta y te detengas. Amén.